joven empresario, hace un pacto sangriento con Baal a cambio de 2 millones de pesos, pero tras una visión del Padre Pío a los 15 años, consecuencias devastadoras están en camino. En una ciudad donde las luces de neón brillaban más que las estrellas, Javier sentía que sus sueños se desvanecían cada día. A sus 25 años había luchado con uñas y dientes para sacar adelante su startup de tecnología, pero el despiadado mundo empresarial lo había dejado exhausto. Las deudas crecían como sombras a su alrededor, sus amigos se alejaban y la desesperación se apoderaba de su alma como una niebla densa. Esa noche, mientras caminaba por una oscura calle, el eco de sus pensamientos lo atormentaba. «Todo sería más fácil si tuviera 2 millones de pesos», murmuró Javier, sin saber que sus palabras resonarían en un rincón del universo. Fue en ese instante que una figura emergió de la oscuridad, como un fantasma de cuentos olvidados. Un hombre de traje negro, con ojos que centelleaban como brasas. «He oído tus súplicas», susurró el extraño, con una voz que parecía atravesar el tiempo. «Puedo ofrecerte lo que deseas. Un pacto, un trato con Baal, riqueza y éxito a cambio de algo que no necesitas más, tu alma». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea era ridícula. Sin embargo, la incertidumbre y la ambición se enredaban en su mente como serpientes. «¿Por qué no?», se preguntó, mientras su corazón palpitaba con fuerza. Firmar ese acuerdo sonaba como un escape, al menos una oportunidad. A medida que sus dedos raspaban el papel crujiente, una visión lo asaltó de repente, un recuerdo nítido de su niñez. Tenía 15 años. Se encontraba de rodillas frente a una imagen del Padre Pío, un hombre de fe que irradiaba calma y compasión. En esa época había orado fervientemente pidiendo guía y claridad, sintiendo cómo una paz indescriptible le envolvía. Pero ahora, a su lado, la figura del Padre Pío parecía advertirle: «No te alejes de la luz, Javier. La paz no se compra, se encuentra». El joven empresario se detuvo y miró a su alrededor. La calle estaba vacía, y el aire se tornaba denso con la desesperación que había dejado atrás. Ignorando el eco de la voz del santo, firmó el pacto. En ese instante, una risa suave y oscura resonó entre las sombras, y Javier sintió que un peso infinito se posaba sobre su pecho. Los días siguientes fueron extraños. Su negocio despegó de manera vertiginosa. Los contratos llegaban como un torrente, y el dinero fluía en abundancia. Sin embargo, cada vez que miraba su cuenta bancaria, una risa siniestra parecía burlarse de él. Las pesadillas comenzaron también. Sombras oscuras lo acechaban en sus sueños, mientras que la imagen del Padre Pío se interponía mirándolo con tristeza. «¿Por qué no escuchaste?», parecía decirle. Javier se despertaba empapado en sudor, con el eco de su fe resonando en sus oídos, incluso cuando el mundo exterior lucía más brillante que nunca. Las fiestas, los coches lujosos y la adoración de sus amigos solo aumentaban el suspenso. Cada día era una lucha interna. Se encontraba atrapado en un laberinto de éxito que, lejos de ofrecerle la satisfacción esperada, le llenaba de un terror palpable. Al mirar su reflejo en el espejo, el joven no reconocía al hombre que veía. La ambición había consumido su espíritu, y la paz que una vez había encontrado se desvanecía. Las advertencias del Padre Pío se repetían en su mente, como una melodía angustiante. La paz no se compra, se encuentra, resonaba con más fuerza que nunca. A medida que su negocio creció, Javier notó que sus relaciones se deterioraban. Sus amigos lo veían como un extraño. La soledad se hacía más profunda y el eco de su éxito era eclipsado por una sombra implacable. Cada sonrisa se tornaba en mueca, cada abrazo en un recordatorio de lo que había sacrificado. Una noche, mientras paseaba por la misma oscura calle donde todo había comenzado, sintió que una presencia lo seguía. Giró, y en la penumbra vislumbró al misterioso hombre vestido de negro.
Una sonrisa omnipresente adornaba su rostro. ¿Contento con el trato?, preguntó el extraño, su voz como un susurro helado. Te veo transformado, Javier. Pero recuerda, Baal siempre cobra su precio. Javier sintió que el aire se le escapaba. Las palabras del hombre lo llenaban de inquietud. El miedo se apoderó de él de una manera aterradora y en ese momento comprendió que la riqueza comprada a un precio tan alto superaba en gran medida su valor. Volvió a casa angustiado, con el corazón martillando en su pecho. La imagen del Padre Pío se apareció una vez más en su mente. ¿Sería posible devolver lo que había tomado? ¿Podría encontrar el camino de regreso a la luz? El eco de sus pensamientos lo llevó a la misma oración que había repetido de niño. Padre Pío, ayúdame. Justo en ese instante sintió como si algo en el aire estuviera a punto de romperse. Unos minutos después, una especie de energía oscura lo rodeó. Un preámbulo de lo que estaba por venir. Javier no sabía que el verdadero terror estaba por abrirse ante él, ya que las sombras del pasado y el precio del pacto estaban a punto de desatarse con fuerza, llevándolo a un punto de quiebre irrevocable. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, antes de continuar con este mensaje revelado al Padre Pío, verifique ahora mismo el botón rojo de abajo para confirmar que sigue inscrito en nuestro canal de bendiciones. El Padre Pío reveló que el enemigo no quiere que reciba estos mensajes de fe, pues al inscribirse, su nombre automáticamente entra en nuestra lista de oraciones diarias, recibiendo la intercesión especial del propio Padre Pío en el cielo, junto al trono de Dios. Javier no podía dejar de pensar en las advertencias del Padre Pío, mientras las sombras parecían acercarse a su vida más que nunca. Las noches se tornaron en un tormentoso juego de luces y sombras, su mente un campo de batalla entre el deseo de riqueza y el clamor de su alma. Era un ciclo vicioso, la exaltación del éxito, seguida de la llegada de miedos profundos, un tira y afloja que lo desgastaba. Esa mañana se despertó con un sudor frío en la frente. Miró su celular y vio que era otro día lleno de reuniones en su oficina. Sin embargo, un profundo desasosiego lo invadía. El aire estaba pesado, como si cada respiro lo acercara más a una verdad innegable. El precio de su éxito lo estaba consumiendo. La soledad lo envolvía cada vez más, y algo en su pecho le decía que había tomado un camino del que no había retorno. Mientras se arreglaba para la oficina, el rostro de su madre vino a su mente. Recordó también aquellos días en los que ella le contaba historias sobre luchas y sacrificios, siempre enmarcadas por un halo de fe y esperanza. Hijo, nunca cambies la paz de tu corazón por el brillo del oro, le repetía. En esos momentos, Javier anhelaba regresar a esa inocencia, en lugar de estar atrapado en ese mundo donde el dinero compraba todo, excepto lo que realmente valía. En la oficina lo esperaba su asistente, Laura, con un rostro que parecía reflejar preocupación. Desde que Javier había firmado el pacto, Laura había notado un cambio en él, aunque nunca se atrevió a mencionarlo directamente. Sin embargo, hoy su nerviosismo era palpable. Javier, comenzó, reuniendo fuerzas para abordar un tema delicado. He estado viendo que estás trabajando hasta tarde. Tal vez deberías tomar un descanso. Te veo un poco agobiado. No hay tiempo para descansar, Laura, respondió él, con un tono que sonaba más brusco de lo que pretendía. Tenemos un par de proyectos en juego que podrían catapultar la empresa a otro nivel. Laura inclinó la cabeza, preocupada. La preocupación en sus ojos fue suficiente para que Javier se sintiera culpable. Sabía que la presión le estaba afectando, no solo a él, sino también a quienes trabajaban a su alrededor. Pero la ambición era un veneno que había consumido su espíritu, haciéndolo cegar ante las voces que le advertían. El día transcurrió con la misma frenética intensidad que había abrazado desde que firmó el pacto. Javier se movía entre reuniones y decisiones, y aunque todo parecía ir bien en el exterior, en su interior había un caos incontrolable.
En un momento de distracción, recibió un mensaje del extraño en traje negro. Baal no olvida. La diversión es efímera, pero el precio es eterno. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Cómo podía liberarse? En el fondo, cada éxito lo arrastraba más hacia un abismo del que sentía que no podría escapar. Con cada nuevo contrato que firmaba, la sombra del pacto se hacía más ominosa. Esa tarde, planeaba tomar un café en una de las cafeterías de moda de la ciudad, un lugar donde los susurros de los soñadores vibraban en el aire. Pero al llegar, sintió que algo no encajaba. La atmósfera había cambiado. La música era más sombría, los rostros de las personas eran máscaras vacías. Cuando se sentó en una mesa, un anciano apareció de repente, pidiéndole que compartiera su mesa. Tenía un aire de sabiduría y sufrimiento, algo que resonaba con Javier. ¿Te importa si me siento aquí, joven?, preguntó, su voz suave y resonante. No, en absoluto, respondió Javier, sin poder evitar ciertos nervios. Algo en los ojos del anciano le recordó a las visiones del Padre Pío. «Eres un hombre inquieto, ¿verdad?», dijo el anciano mientras removía su café. «A veces, lo que más deseamos llega con un precio que no podemos imaginar». Javier sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Cómo podía este extraño conocer su lucha? «He estado buscando el éxito, el dinero», declaró Javier, como si estuviera en un confesionario. «Pero ha traído consigo una carga que no puedo cargar». «¿Y crees que el oro puede llenar el vacío de tu alma?», preguntó el anciano, mientras su mirada penetraba hasta lo más profundo de Javier. «No lo sé», respondió la verdad del dolor, apuñalando su corazón. «Pero no puedo renunciar a lo que he conseguido». El anciano asintió, pero su expresión era de profunda tristeza. «La batalla que enfrentas es real. El camino hacia la luz puede ser tortuoso, y hay quienes se disfrazan de éxito para llevarte aún más lejos de la paz». Las palabras del anciano resonaron en él, recordándole el eco de la voz del Padre Pío. Hacía falta volver al camino correcto, dejarse guiar por la luz. Pero sería capaz de renunciar a todo lo que había ganado. Se dice que los verdaderos tesoros no son materiales, sino espirituales, prosiguió el anciano. Pero cada elección tiene consecuencias, y en este caso, el camino tiene un giro por delante que quizás no estés listo para enfrentar. La conversación de pronto se vio interrumpida por un estruendo en la calle. Una oleada de gente se aglomeró en la esquina y Javier miró hacia afuera, curioso. La tensión aumentaba. Algo había quebrado en el aire, como si el universo estuviera a punto de desbordar. Una multitud comenzaba a gritar, y de entre ellos surgió una figura que lo hizo estremecer. Era el hombre de traje negro. La sonrisa que llevaba era siniestra y llena de malicia. «¡Javier!», gritó el extraño. «¡Listo para honrar tu pacto!». Javier sintió que el estruendo de su corazón llenaba la cafetería. La sombra del hombre amenazaba su realidad. El anciano a su lado se tornó serio, como si presintiera el peligro. «Esto no es un juego», advirtió. «Lo que estás por enfrentar podría determinar el futuro de tu alma». El tumulto en la calle aumentaba, mientras Javier luchaba entre la tentación de salir y enfrentar a su destino o refugiarse en el abrazo de la tristeza. La voz del anciano resonaba en su mente. «Las decisiones que tomes, joven, pueden llevarte a la redención o a la perdición». Con un giro de la rueda cósmica, su destino estaba a punto de sellarse, mientras las sombras reunían fuerzas, listas para revelarse finalmente. En ese instante, una decisión crucial vibró en su interior, abriendo puertas a caminos desconocidos que podrían cambiarlo todo. Pero por encima de toda incertidumbre, una voz familiar floreció como un susurro en el viento. «Recuerda, Javier, busca la luz». El tumulto en la calle se intensificó mientras el hombre de traje negro se acercaba, su figura oscura abrazando la atmósfera con una energía palpable. Su sonrisa era un eco de advertencia, una burla que hacía vibrar el aire. Javier se sentó paralizado.
sintiendo cómo el anciano a su lado se tensaba, como si una tempestad estuviera a punto de estallar. El extraño abrió los brazos y con una voz resonante que atravesó el alboroto, dijo: «Vengo a recordarte el precio de tu ambición, Javier. Bahía de Dinero es un lugar de sueños, pero no sin sacrificios». La multitud a su alrededor parecía moverse en cámara lenta, mientras instantáneas de sus decisiones se dibujaban en su mente. Sus deseos, sus sueños hechos realidad, pero también las sombras detrás de ellos. Cada rostro que lo miraba tenía los ojos de quienes había dejado atrás, amigos que no lo reconocían, familiares que se retorcían de dolor por su elección. Entonces comprendió que no solo él estaba atrapado en este juego. Cada persona en su vida había sido tocada por su pacto. La angustia se manifestó como un nudo en su pecho. «¿Qué quieres de mí?», preguntó finalmente, con la voz temblando. Su desafío ocultó la desesperación, un intento de buscar una señal de esperanza. Lentamente, el hombre de negro se acercó, inclinado hacia Javier como si temiera que las sombras pudieran escucharlo. «Oh, tú ya lo sabes. Pero antes de que te enfrentes a mí, necesitas entender una cosa. El poder que has recibido tiene un costo. Cada paso que tomas te aleja de la luz y te acerca a la oscuridad». Se giró hacia la multitud, que ahora observaba con una mezcla de curiosidad y miedo, ávidos de ver el desenlace del encuentro. Muchos eran sus antiguos seguidores, los amigos que lo aplaudían en sus tiempos de gloria, y ahora solo eran observadores de su inercia. «Este es el resultado de lo que has elegido, Javier», continuó el extraño. «Veo que todavía hay luz en ti, pero cada día que pasa la oscuridad consume un poco más de tu ser. La gente no recuerda a aquellos que eligen el camino equivocado». Sintió la mirada del anciano a su lado, que ahora se había vuelto grave. «No hay mayor prisión que la ambición desenfrenada», susurró. «Debes elegir si el oro vale la pena más que las almas que has tocado». Javier apretó los puños, reconociendo que la vida brillante que había construido era un castillo de arena, destinado a derrumbarse. ¿Cuántas almas se habrían arrodillado en su búsqueda egoísta de tener más, de facturar más, de ser más? En ese instante, una decisión reverberó en su corazón, un llamado a la verdad que había ignorado durante tanto tiempo. «No, no estoy dispuesto a pagar más. Mi alma es mi pertenencia más preciada y no tengo intención de seguirte». La risa oscura del hombre de negro resonó, llenando el aire con un eco helado. «Ni siquiera tú puedes deshacer lo que ya has decidido. El pacto se ha sellado y mi maestro tiene interés en ti». El anciano giró en su asiento. Su expresión era una mezcla de tristeza y determinación. «Hay una salida, Javier, pero debes estar dispuesto a luchar por ella. La luz no se extingue sin un sacrificio». El ruido de arriba crecía, y los murmullos de la multitud se volvieron una cacofonía inquietante. Javier palpitaba, sintiendo cómo cada palabra del anciano lo acercaba y alejaba, en un tira y afloja de esperanza y desesperación. Entonces un susurro penetró su mente, el eco de la voz del Padre Pío: «Busca la luz». De pronto, una ráfaga de viento atravesó la cafetería, arrastrando consigo el aura de desasosiego y arrastrando las copas a los suelos. La música también se detuvo abruptamente, como si el mundo entero estuviera sosteniendo la respiración. Afuera, los rostros de la multitud se estaban desvaneciendo, despojados de emoción, mientras la figura del hombre de negro absorbía la luz del entorno. Sin pensarlo, Javier se levantó, decidido a actuar. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, su voz ahora llena de una firmeza renovada. «Es simple, pero no fácil», respondió el anciano. «Necesitas confrontar lo que dejaste atrás. Se acerca una tormenta, y solo tú puedes ponerle fin». Entonces, de repente, el hombre de negro gritó: «¡Tan noble! Las decisiones nunca son simples, y el precio siempre es alto. Pero antes de que valores tu camino, debes afrontar tus demonios». Las palabras eran un ácido corrosivo, desgastando su entereza.
Javier sintió una ola de confusión inundarlo. ¿Demons? ¿Cómo iba a enfrentarse a ellos? En ese momento, la memoria de sus elecciones, sus traiciones, los momentos donde había pisoteado la fe que una vez mantuvo vivo, explotaron en su mente. Y ante él surgieron visiones, amigos a los que había traicionado, momentos que había desechado, ligaduras que se habían roto. El anciano volvió a hablar, su voz pausada, profunda. Debes regresar a los lugares que te han definido, aquellos que has dejado atrás. Ahí está la clave para liberarte de la atadura que te asfixia. Ahí descubrirás las verdaderas consecuencias de tu elección. Bajando la vista, Javier respiró hondo, sintiendo que el pasado lo llamaba, atrayéndolo hacia sus memorias. Vislumbró el frío mosaico de su infancia, donde había hecho promesas de ser un hombre íntegro, un ser lleno de fe, pero ahora se encontraba atrapado en un ciclo de ambición autoperdonada. El hombre de negro, al ver su vacilación, se acercó un paso más. El tiempo corre, Javier. Baal espera y el precio que tienes que pagar no es a mí, es a ti mismo. El anciano lo miró directamente. Ve, en tu viaje, quizás puedas recoger las piezas de tu alma. Pero ten cuidado, los demonios que enfrentarás son astutos. Javier sintió que el mundo se volvía gris. Esta era su última oportunidad. El peso del pacto empezaba a sentirse como un collar de espinas, y aunque su ambición había florecido, sus raíces estaban en la oscuridad. La multitud parecía disolverse en un susurro, y le dio un último vistazo al anciano, que ahora sonreía suavemente, una luz que brillaba en su mirada. Justo antes de salir, Javier se dio vuelta y enfrentó al hombre de negro. «No te temo. No puedes tener mi alma porque ya tiene un dueño». Las palabras resonaron en el aire pesado de la cafetería, y una chispa de luz estalló a su alrededor. Aunque el hombre de negro no se inmutó, su sonrisa se ensanchó. «La batalla apenas comienza, Javier. Ahora bien, ve, la tormenta se acerca y tú eres su centro». Javier tomó un último respiro y salió corriendo a la oscuridad exterior, decidido a enfrentar el laberinto de su pasado, a buscar la luz en un mundo que amenazaba con tragárselo todo. Las sombras danzaban y se retorcían a su alrededor, y cuando comenzó a correr, sabía que estaba eligiendo el camino más difícil, pero, en lo más profundo de su ser, una chispa de esperanza se encendió, recordándole que, aunque el precio sería alto, la verdadera riqueza podría estar al otro lado de las sombras. Javier tomó un último respiro y salió corriendo a la oscuridad exterior, decidido a enfrentar el laberinto de su pasado, a buscar la luz en un mundo que amenazaba con tragárselo todo. Las sombras danzaban a su alrededor, pero su corazón palpitaba fuerte con una determinación renovada. Sabía que no podía retroceder, que cada paso lo acercaba más a la verdad que había evitado. A medida que corría por las calles vacías, las visiones del anciano y del Padre Pío invadían su mente. Regresar a los lugares que lo habían definido era su única esperanza. A su mente vino la imagen de la vieja iglesia a la que solía ir de niño, el lugar donde una vez había encontrado paz y conexión con su fe. Allí era solo un niño con sueños simples, lejos del abismo de ambición que lo había consumido. El aire fresco de la noche lo golpeó en la cara mientras se dirigía a la iglesia. Los ecos de risas infantiles y las suaves voces de su madre susurraban en su memoria, instándole a no rendirse. «No puedes perderte, Javier. La paz no se compra», repetía su voz. Antes de darse cuenta, se encontró de pie frente a la puerta de madera desgastada de la iglesia. Con manos temblorosas, empujó la puerta, que se abrió con un quejido familiar. El olor del incienso y la cera de las velas lo envolvió. Al entrar, las luces suaves del templo danzaban, proyectando sombras que parecían hablarle. En ese espacio, el tiempo parecía detenerse. Las imágenes de santos y vírgenes observaban desde sus altares, sus miradas llenas de una sabiduría silenciosa. Caminó hacia el altar y al ver la figura del Padre Pío en un pequeño cuadro,
Sintió que un torrente de emociones lo abrumaba. Se arrodilló y en un gesto de humildad dejó que las lágrimas fluyeran. Padre Pío, he fallado. He buscado la luz en el dinero y he perdido mi camino. Necesito tu ayuda. ¿Cómo puedo recuperar lo que he perdido? Entonces, una paz inesperada llenó su corazón. En ese silencio sagrado, sus manos se aferraron al crucifijo y una sensación de claridad lo atravesó. Comprendió que debía enfrentarse a las consecuencias de su pacto, pero no tendría que hacerlo solo. Al levantarse, el aire de la iglesia empezó a temblar y en un instante sintió la presencia del hombre de negro a su lado. Su sonrisa burlona apareció nuevamente, pero había algo diferente, un aire de inquietud que no había visto antes. ¿Has venido a arrepentirte?, dijo el hombre con voz profunda, casi como un eco de la oscuridad que lo envolvía. He venido a confrontar mis decisiones, respondió Javier, sintiendo el poder de sus palabras. No puedo permitir que mi ambición me consuma. Estoy dispuesto a enfrentar el precio que debo pagar. El extraño se inclinó, su mirada llena de malicia. El orgullo humano es un camino corto para la perdición, pero recuerda, Javier, siempre habrá consecuencias. Con un leve movimiento de su mano, el ambiente se tornó oscuro. El templo se transformó en una representación distorsionada de la ambición. Los rostros familiares se volverían máscaras de desdicha. Javier sintió cómo era arrastrado a un recuerdo, la noche en que firmó el pacto. Las sombras lo rodearon como serpientes, cada una recordándole el costo de su elección. ¿Preparado?, preguntó el extraño otra vez, y la atmósfera se volvió tensa mientras sus ojos brillaban con un fuego oscuro. Sí, respondió Javier levantando la cabeza. No tengo miedo. Vaya lo que vaya a suceder, estoy listo. Entonces el templo se iluminó con una luz cegadora. Javier sintió una sacudida en su interior, como si su alma estuviera siendo escaneada, expuesta por completo a la luz de su verdad. En ese momento, las voces de las almas que había dejado atrás comenzaron a resonar, y cada recuerdo doloroso lo atravesó como una lanza. El eco de risas, llantos y momentos perdidos llenaron el espacio como un torrente desbordante. Cada paso atrás en el tiempo lo llevó a sus amigos, aquellos que dolían por la distancia que él mismo había impuesto. Cada máscara del pasado representaba una parte de sí mismo que había abandonado. Reconoció sus fracasos y las decisiones que lo llevaron allí. La vergüenza lo invadió, pero en medio de la oscuridad también comenzó a sentir algo nuevo, compasión. Con esas visiones ya en su mente, sintió que su corazón se expandía y juntos su dolor y su culpa comenzaron a desvanecerse como una niebla al amanecer, posibilitando un camino hacia la redención. Se dio cuenta de que no solo debía confrontar las sombras de su pasado, sino también perdonarse a sí mismo. Debes tomar una decisión, dijo la voz del anciano que resonaba en sus pensamientos. Puedes optar por continuar en la oscuridad o dar el paso hacia la redención. La elección es tuya. Al abrir los ojos, ante él estaba el hombre de negro, cuyo semblante ahora lucía descompuesto. Su sonrisa se desvanecía poco a poco. Javier sintió una oleada de poder creciendo en su interior, un poder nacido de la aceptación y de la voluntad de renunciar a la oscuridad. Elige lo que tienes que elegir, declaró el hombre, y su voz sonó vacía, como si las palabras se deslizaban por el aire. Pero recuerda, no todos pueden escapar de las cadenas que ellos mismos han forjado. No busco escapar, replicó Javier. Quiero deshacer lo que hice. Quiero liberarme de este pacto. Quiero devolver lo que me ofreciste. La oscuridad giró a su alrededor como un torbellino, y de pronto el hombre de negro se detuvo. Sus ojos ardían en un tono oscuro que parecía ser el abismo mismo. Lo que has dicho no es tan fácil de deshacer. El precio que has pagado no se olvida. La luz en el templo brilló con más fuerza, y Javier en ese instante de claridad clamó: Padre Pío, líbrame de este peso. La esfera de luz se expandió,
iluminando las sombras que lo rodeaban, y sintió que su alma se proyectaba hacia lo alto. El hombre de negro se retorció. Las sombras gritaron. El poder del deseo y la ambición se desvanecía ante la luz de su autenticidad. Javier, con un abrazo de fe renovada, sintió como el peso del pacto se desgastaba lentamente hasta que un chispazo de esperanza lo atravesó. De repente, el silencio reinó. La oscuridad comenzó a desvanecerse y el hombre de negro, ya sin poder mantener su forma, se tornó en simples sombras que se disipaban al caer la luz. Al abrir los ojos nuevamente, Javier se dio cuenta de que estaba de vuelta en la iglesia, pero algo había cambiado. Cada sombra había desaparecido. Las visiones de su pasado estaban ahí, pero ya no lo atormentaban. Eran recordatorios de lo aprendido. Javier se sentó en la banca, sintiendo que una luz interior lo envolvía. Había elegido el camino del perdón, la luz que tanto había anhelado. Sabía que el viaje por delante sería el verdadero reto, que las decisiones futuras demandarían esfuerzo. Pero estaba preparado. Con el tiempo se volvería un hombre de fe, uno que buscaría ayudar a otros, llevando su historia al mundo. Unos días después, mientras caminaba por las calles, sintió que el contacto con la gente había cambiado. Cada sonrisa era una conexión, cada rostro, una historia, y descubrió que la verdadera riqueza no era el dinero, sino el reconocimiento del valor de las almas a su alrededor. Nunca olvidaría las lecciones aprendidas en la oscuridad. Javier se comprometió a ayudar a otros en su búsqueda de la paz, llevando consigo siempre el eco de las palabras del Padre Pío, porque al final la luz siempre encontrará su camino en la tormenta, y en el viaje hacia la redención, él había vencido sus demonios. Javier entendió que el camino hacia la paz nunca se pierde. Siempre regresa a uno, y que, aunque la vida está llena de giros y decisiones cotidianas, siempre se puede elegir la luz sobre la oscuridad, recordando que, más allá del éxito material, la verdadera grandeza reside en los corazones de quienes tocamos. Y así, el ciclo de Javier conforme a la vida continuó, con la luz del amor y la fe guiándolo hacia adelante, dejando atrás las sombras del pasado, pero llevándolas siempre consigo como un recordatorio de lo que había superado. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, es un placer estar aquí con ustedes, compartiendo una historia que, aunque puede parecer sacada de un cuento oscuro, en realidad está llena de luces y lecciones que todos podemos aplicar en nuestras vidas. La historia de Javier nos presenta una dualidad entre la ambición y el deseo de paz. Nos invita a reflexionar sobre cuánto estamos dispuestos a sacrificar en nuestro camino hacia el éxito. ¿Es el brillo del oro más valioso que la tranquilidad del alma? Javier, un joven empresario, se enfrentó a esta crucial pregunta cuando tomó una decisión que cambiaría su vida. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre las elecciones que hacemos. Muchas veces, como Javier, nos encontramos deseando algo que parece inalcanzable, un trabajo, un ascenso, reconocimiento. Pero, al igual que el hombre de negro en la historia, la vida a menudo nos hace pagar un precio alto por nuestras ambiciones. Piensen, hermanos y hermanas, en sus propias vidas. ¿Cuántas veces han estado atrapados en la lucha diaria, deseando alcanzar ese sueño? ¿Pero a qué costo? ¿Han considerado cómo esas ambiciones pueden afectar su paz interior y sus relaciones? Javier, al enfrentarse a una figura oscura que le ofreció riqueza a cambio de su alma, refleja a muchos de nosotros. La codicia puede ser un truco astuto del enemigo que nos empuja a ceder ante promesas vacías, y aunque al principio puede parecer atractivo, después puede llevarnos a profundas sombras. En nuestro camino es fácil olvidarnos de la luz. Javier tuvo que recordar su infancia, donde encontraba paz y consuelo frente al Padre Pío. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido momentos así en nuestra niñez? Recuerdos de fe, de oración, momentos que traen un calor a nuestros corazones. El Padre Pío en su sabiduría le advertía: no te alejes de la luz.
Este es un poderoso recordatorio para nosotros. Nos insta a regresar a esas raíces, a buscar de nuevo lo que realmente importa, más allá del brillo del éxito. Este relato nos ofrece una valiosa lección sobre autocuidado y humildad. Javier tuvo que enfrentar el hecho de que su búsqueda incesante de éxito lo había llevado a la soledad. Se había ganado el respeto de muchos, pero había perdido la conexión con sus amigos y familiares. La ambición, aunque motivadora, puede convertirse fácilmente en un monstruo que devora nuestra felicidad y nuestras relaciones. ¿No les ha pasado, hermanos, que a veces podríamos tener mucho éxito y, sin embargo, sentirnos vacíos por dentro? La historia de Javier es un espejo que nos invita a mirar dentro de nosotros mismos. Nos pregunta, ¿dónde está mi luz? ¿Cómo puedo volver a encontrar esa paz perdida? La decisión de Javier de confrontar su propio pacto es otra gran enseñanza. Reconocer que hemos cometido errores, que hemos perdido el rumbo, es el primer paso hacia la redención. ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado situaciones similares? Damos un paso atrás. Reconocemos que nuestros caminos nos han llevado a espacios oscuros, y sin embargo, seguimos adelante como si no hubiera vuelta atrás. Pero al igual que Javier, podemos escoger volver. A veces, esa elección no es fácil, pero es necesaria. Recordemos que el Padre Pío es conocido por su habilidad para ayudar y guiar a aquellos que buscan la luz. Podemos invocar su ayuda, así como lo hizo Javier, y pedirle que nos ilumine en nuestros momentos más oscuros. Las decisiones que tomamos son cruciales, y cada día nos enfrentamos a elecciones que moldean nuestro destino. Javier comprendió que su ambición lo había llevado a un lugar oscuro, pero al mismo tiempo, eso le permitió descubrir algo valioso: la importancia del arrepentimiento y del buscar el perdón. ¿Qué significa eso para ustedes? Significa que nunca es demasiado tarde para volver a la luz. Siempre hay una manera de recomenzar, de restaurar lo que sentimos que hemos perdido. En lo largo de su viaje, Javier se dio cuenta que el éxito material no es simplemente un indicador de nuestra formación, sino también de nuestra humanidad. Aprendió que la verdadera riqueza reside en las relaciones, en la conexión genuina con los demás. Cuando enfrentamos la oscuridad, a menudo olvidamos a aquellos que nos rodean. Tal vez hay alguien en su vida que necesita su apoyo. ¿Han considerado que puedan ser un faro de luz para alguien que, al igual que Javier, lucha contra sus propias sombras? A medida que Javier finalmente regresó a la iglesia, se sintió abrumado por la paz, y eso es algo que todos podemos experimentar. Venimos a esta comunidad en busca de luz, buscando el consuelo que solo Dios puede ofrecer. Recuerden las palabras del Padre Pío: la paz no se compra, se encuentra. Esto es un llamado claro para abrir nuestros corazones, para buscar la paz dentro de nosotros y en nuestra fe. Hoy, hermanos, les pregunto, ¿cuánto están dispuestos a renunciar para encontrar esa paz? Esto puede significar alejarse de relaciones tóxicas o de hábitos que perjudican su bienestar. La historia de Javier sirve como un recordatorio de que lo que importa es el viaje hacia la luz, hacia la búsqueda de un propósito más elevado. El camino de la fe puede no ser el más fácil, pero les prometo que es el más gratificante. Nunca olviden que, en medio de la tormenta, siempre habrá esperanza. Estamos llamados a ser luz en la vida de otros y a permitir que otros iluminen nuestras vidas también. Que la historia de Javier sea un impulso para que cada uno de nosotros examine su vida, sus decisiones y su camino. ¿Cómo podemos cada día elegir la luz sobre la oscuridad? ¿Cómo podemos ser faros de esperanza en un mundo que a menudo se siente desgarrado por luchas y desilusiones? Así que, hermanos y hermanas, los animo a que busquen su propia verdad, que el eco de la voz del Padre Pío resuene en sus corazones cada vez que se sientan perdidos, que sigan el camino de Javier y que, aunque puedan enfrentar sombras, recuerden que hay luz al final del túnel. La historia de Javier nos habla de redención,
de regreso a la luz y de la búsqueda de ese sentido perdido que siempre ha estado con nosotros. No esperen más. Vayan y busquen esa luz. La búsqueda de la luz no es simplemente un anhelo, sino una misión que debe ser cultivada día tras día, enfrentando adversidades y tentaciones que, en ocasiones, no son evidentes para el ojo humano. Es fácil dejarse llevar por la ilusión de éxito, caer en la trampa de la ambición desmedida que, como una sirena, atrae a las almas hacia la oscuridad. Muchos ahí afuera, atados a sus propios contratos con el destello pasajero del oro, no ven la sombra que se cierne sobre ellos. En las profundidades de esas decisiones se encuentran las fuerzas malignas que operan bajo el velo de lo mundano. Imaginemos por un momento cómo actúan estos espíritus engañosos. Se manifiestan en una sonrisa que parece amistosa, en un consejo que resuena como sabiduría, pero que al final conduce a la perdición. Se disfrazan como compañeros de trabajo que nos incitan a la competencia desleal, como amigos que abren la puerta a vicios encubiertos, como un billete de oro que brilla, pero al desnudarse revela un camino quebrado. La humanidad es vulnerable a estas trampas, a esas conexiones que desdibujan la frontera entre el bien y el mal. Recuerdo a aquellas almas que se arrodillaban ante mí, con la desesperación reflejada en sus ojos. En ocasiones, podían ver el hecho mismo de que la energía que irradiaban era oscurecida por las sombras de sus anhelos, ciñendo en sus corazones la inquietud de haber hecho alianzas con ideologías que al final impiden la conexión genuina con su Creador. Estas sombras son astutas y pueden permanecer ocultas, incluso disfrazadas, como satisfacciones momentáneas que parecen llenar vacíos superficiales. Pero no son más que espejismos diseñados por fuerzas malignas que se regocijan en la separación de las almas del amor divino. Las almas buscan autenticidad, buscan consuelo en la verdad. Cada día luchamos por encontrar significado, y en ese empeño es vital que entendamos el peso de nuestras elecciones. La historia de un joven como Javier no es solo un relato. Es una invitación a todos nosotros a analizar el estado de nuestras almas y a discernir entre la luz y la oscuridad. En mi vida he visto la transformación que ocurre cuando la luz penetra en una invitación sincera y descubro que cada corazón viene con la oportunidad de sanar. Ahora que conoce esta verdad espiritual oculta, quiero lanzarle un desafío. Pero este no es un desafío cualquiera. Solo los verdaderamente devotos, aquellos con fe y coraje, serán capaces de llevarlo hasta el final. ¿Es usted uno de ellos? Lo que le pido es algo simple pero poderoso. Rece el rosario todos los días durante 7 días consecutivos. Durante este tiempo, busque en el silencio del corazón la guía del Padre Pío y pídale que lo ilumine en sus decisiones. La oración no es solo un acto, sino una conexión directa con lo divino. Además, quiero que comparta los pensamientos e inquietudes que surjan en su mente en los comentarios de este video. ¿Qué carga está experimentando? ¿Cómo lo está afectando la tentación de la ambición? Este es un compromiso que no solo edifica su espíritu, sino que también crea una comunidad de apoyo. Si acepta el desafío y reza con intención y fervor, ocurrirán cosas extraordinarias en su vida. La paz que pensaba perdida retornará a su corazón, como una lluvia suave después de una larga sequía. Puede experimentar curas inesperadas de dolores que arrastra, no solo físicos, sino del alma. Iluminará su camino, abrirá puertas que antes parecían cerradas y encontrará que el verdadero tesoro reside en las relaciones que reanude con los demás. Este compromiso público no es un simple acto de fe, es una afirmación de su deseo de cambiar y de indagar en sus propias sombras. Por lo tanto, le pido que escriba "Estoy listo" en los comentarios, para que quede registrado un testimonio de su intención de honrar este pacto no solo con Dios, sino también con su interior. Recuerde, debe comenzar este desafío inmediatamente.
sin esperar. Postergar es una táctica del enemigo que quiere que dudas de su propósito y de su valor. Cada segundo que pasa puede ser un segundo perdido que el enemigo aprovecha para hundirlo más en la oscuridad. No le permita ganar. Tómese en serio este compromiso y conviértalo en una acción que resuene en cada rincón de su vida. Invito también a que haga partícipe a otros en este viaje de transformación. ¿Conoce a alguien que lucha como usted? Invite a familiares, amigos o compañeros de trabajo para que se unan a este desafío. Recuerde, hay poder en la comunidad de fieles que se unen en oración. La fuerza del rosario, que hemos visto en tantos milagros, se multiplica cuando se eleva en unión. La elección es suya. ¿Desea permanecer en sombras que le prometen un brillo momentáneo o se atreverá a caminar hacia la luz donde las bendiciones son verdaderas y perdurables? Las preguntas trascienden este desafío. ¿Qué sombras le están robando la paz? ¿Cuáles son los demonios que debe enfrentar en su vida? ¿Está listo para descubrir la luz que ha estado oculta por temor a las verdades que puede hallar? Permítase despojarse de las ilusiones y abrir su corazón a las realidades del amor divino. Este viaje es solo el comienzo, y la luz que está a punto de encontrar es solo la premonición de una mayor revelación que todavía está por llegar. La lucha entre la luz y la oscuridad nunca es simple, y aquí es donde las almas se ven arrastradas por las corrientes de sus propias decisiones. Hay un peligro sutil que puede pasar desapercibido para aquellos que se sumergen en las mareas del mundo material y la búsqueda del éxito. Aunque parezca lejano o irrelevante, los tentáculos de la oscuridad acechan cada rincón, cada momento de debilidad. Las sombras que parecen inofensivas pueden convertirse en cadenas que aprisionan nuestra esencia y en su sutileza nos llevan a caminos que jamás hubiéramos querido transitar. En los días de mi ministerio he sentido el peso de las almas perdidas, aquellas que, aún con buenos propósitos, se ven embriagadas por promesas de éxito y riqueza, guiadas por la ilusión de que el bienestar material puede llenar vacíos existenciales. Pero quiero que entiendan algo fundamental. El enemigo no solo actúa a través de grandes tentaciones. Sus métodos son insidiosos y a menudo disfrazados de oportunidades atractivas. Cuidado, almas queridas. Cuando la ambición se eleva y crees estar en la cima, recuerda que es en esos momentos cuando eres más susceptible a las manipulaciones del mal. Me maravilla cuántos entre ustedes pueden recordar esos momentos de duda, donde lo que parecía ser un simple error de juicio se convirtió en una decisión que alteró el rumbo de sus vidas. Las pequeñas mentiras que nos decimos a nosotros mismos, las justificaciones que creemos son inofensivas, construyen un camino que puede llevarnos a la oscuridad. Quiero que reflexionen. ¿Cuántas veces han sentido la presión de ser más, de alcanzar más, de tener más? ¿Y qué precio han estado dispuestos a pagar? Quizás piensen que esta es una cuestión trivial, que hay que esforzarse en la vida y que eso, en última instancia, justifica las decisiones que tomamos. Pero se encuentren en la fe que los motiva, se los ruego. Los caminos de Dios son diferentes a los de este mundo. La verdadera batalla que enfrentamos no está necesariamente en el exterior, sino dentro de cada uno de nosotros. Muchos pasan sus días buscando la respuesta en el presente, dejando de lado el eco del pasado, esa voz que susurra en nuestro corazón, que nos recuerda lo que importaba. Cuando veo a aquellos que han perdido su camino, veo no solo su sufrimiento, sino también lo que una vez fueron. Almas despiertas, llenas de fe, cuyo brillo se ha desvanecido en las sombras de decisiones mal tomadas. Este es el riesgo, el peligro que pocos reconocen hasta que es demasiado tarde. Entiendan, almas queridas, que el enemigo busca dividir y conquistar, sembrando la semilla de la duda. Les advierto,
Es crucial permanecer alertas, porque las fuerzas malignas operan en lo oculto, a menudo esperando el momento propicio para dar un salto hacia nuestra vida espiritual. A menudo pueden manifestarse en lo cotidiano, una disputa en la familia, el rencor en el corazón, instantes donde la paz es reemplazada por la angustia. La lucha puede parecer contra el mundo exterior, pero en la verdad de su soledad, el verdadero enemigo yace dentro, asfixiando su fe y su conexión con Dios. Cuando me encontraba en mi celda, en momentos de gran incertidumbre, una palabra de aliento me alcanzaba. No temas, porque Dios está contigo. Aunque pueda parecerse a un simple consuelo, esas palabras se convertían en una luz que iluminaba mis laberintos oscuros. Recuerden siempre esto: Dios desea que acojan la luz, pero el enemigo nunca cede. Los caminos del adversario son tortuosos. A veces parecen ser adornados con flores hermosas, pero al final son sembrados de espinas. Reflexionen sobre esto. Cada vez que sienten que se alejan de la paz, que pierden la alegría sencilla del día a día, pregúntense a ustedes mismos: ¿qué relación tengo con la ambición? ¿He hecho un pacto silencioso con el deseo de tener más? Este tipo de autoexamen es el primer paso hacia la verdad. A menudo, el arrepentimiento llega solo después de que hemos tropezado y caído, pero la intención de corregir el camino puede ser un acto de valentía que los liberará del tenebroso lazo. Muchos ven a Dios como el juez que los condena, pero no es así. Él es el Padre que espera verlos regresar a casa. Una revelación conmovedora que me fue otorgada demuestra que en los momentos más oscuros, cuando uno se siente perdido y asediado, es posible invocar la luz de Dios a través de la oración y la humildad. Las oraciones pueden erradicar las sombras y desvanecer la confusión. ¿Cuántas veces han visto plantas marchitarse por la falta de agua? Así es el alma sin la oración. Se marchita, se vuelve vulnerable, y si vacío de su esencia espiritual, no solamente serán presa del desánimo, sino que abierta vía hacia la oscuridad que acecha. Hoy les invito a un momento de oración, porque es el instante donde las almas se conectan con el Creador. No se marchen aún, permanezcan un momento más. Cierre sus ojos, respire profundo y entregue hoy sus tribulaciones, sus miedos y sus dudas al amoroso abrazo de Dios. Sientan cada respiro como un canal para entregar lo que les duele. Expongan sus cargas, sus sombras, y permitan que Dios las tome. Los invito a repetir una oración. Señor, por los méritos de las llagas de Cristo y la intercesión de la Virgen de los Dolores, entrego mi vida espiritual en sus manos. Que todo bloqueo sea quebrado, que mi fe crezca y que yo sea un instrumento de su voluntad. Amén. Este sencillo acto de fe es donde comienza la verdadera transformación. Pero existe otra oración, una que potencia el poder de la intercesión y la entrega. Esta oración, que alberga en su profundidad el poder de los grupos de oración que alguna vez fundé, puede abrir puertas que a menudo parecen cerradas. En mi ministerio, he visto cómo esta devoción ha traído curaciones y bendiciones a aquellos que se atreven a confiar completamente en el corazón de Jesús. Esta oración, que invoca el Sagrado Corazón con fe ferviente, se convierte en un puente hacia el amor divino que puede cambiar el curso de los acontecimientos de sus vidas. Así que hoy, en este momento de conexión, permítanme guiarlos hacia esta oración. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Abre mis ojos para ver mi verdad y llévame hacia la luz que me transforma. Permíteme ser un instrumento de paz y amor. Amén. No solo repitan esta oración, sino que déjenla hacer su trabajo en sus corazones. La verdadera naturaleza de esta oración debe ser descubierta en los momentos de silencio y escucha, donde el Espíritu Santo pueda guiarlos hacia la profunda transformación que anhelan. ¿Se atreverán a descubrir lo que puede suceder cuando se entregan completamente?
La respuesta está esperando en su fe. Sigan el camino hacia una relación más profunda con Dios, porque cada paso que dan sobre esta tierra es una oportunidad para acercarse a la luz. Los dejo con esta inquietud, con esta invitación apremiante a buscar y descubrir las maravillas que aún están por revelarse en su vida espiritual. La protección y salvación están más cerca de lo que creen, y en sus decisiones diarias encontrarán el camino hacia la paz que tanto anhelan. A medida que profundizamos en nuestras reflexiones sobre el Padre Pío, es inevitable que surja en nosotros un sentido renovado de la esperanza y la fe, inspirados por su extraordinario legado de amor y sufrimiento en comunión con Cristo. Su vida fue una verdadera manifestación de lo que significa ser un discípulo ferviente, no solo en la alegría, sino también en el dolor. A través de las interminables pruebas que enfrentó, desde la incomprensión y el escepticismo de aquellos que lo rodeaban, hasta el sufrimiento físico de las estigmas que llevó por años, el Padre Pío jamás perdió su inclinación a amparar a los demás, a interceder por las almas necesitadas y a guiar los corazones hacia la luz de Dios. Los milagros atribuidos al Padre Pío son numerosos y conmovedores. Muchas almas han encontrado sanación tanto física como espiritual a través de su intercesión. Se dice que el amor y la devoción hacia Él funcionan como poderosos faros de luz en la oscuridad, despertando la fe en quienes luchan contra la adversidad. Su presencia ha sido palpable en momentos de angustia, al ser invocado por aquellos que buscan alivio en sus tribulaciones. Mientras los devotos continúan ofreciendo sus oraciones, mantienen viva la llama de la devoción, atestiguando la eficacia de su intercesión. Cada vez que se pronuncia su nombre con fe, algo divino se pone en movimiento y los corazones se vuelven a encender con la esperanza de que el amor de Dios puede sanar incluso las heridas más profundas. La vida del Padre Pío también nos desafía a seguir su ejemplo en nuestra propia jornada espiritual. Nos insta a vivir con autenticidad, a ofrecer nuestro sufrimiento como un acto de amor y a cultivar una relación profunda con el poder de la oración. Nos recuerda que no estamos solos en nuestra travesía, que la luz divina siempre se encuentra al alcance de nuestra voluntad. A través de sus enseñanzas, somos llamados a ser agentes de cambio en nuestras propias vidas y en las de los demás, llevando luz a donde reina la oscuridad. Reflexionemos sobre esto. ¿Cuántas veces hemos sido testigos de milagros en nuestra propia vida? ¿Cuántas almas hemos tocado con nuestra fe, así como el Padre Pío lo hizo? De hecho, su legado sigue vivo en cada uno de nosotros que opta por llevar su mensaje de amor y fe al mundo. La pregunta que nos queda es, ¿cómo podemos ser más como Él? ¿De qué maneras podemos abrir nuestras vidas para permitir que su luz brille a través de nuestras acciones? Frente a los retos que nos presenta la vida, el dilema que enfrentamos es si permitir que esas vicisitudes enfrenten nuestro espíritu o nutrir esa luz interna que el Padre Pío nos anima a descubrir. Ahora es el momento crucial para elevar nuestras voces y reafirmar nuestra conexión espiritual con el Padre Pío. Les insto a que se inscriban inmediatamente en nuestro canal para recibir más revelaciones espirituales exclusivas sobre este santo que pueden transformar su vida. No espere ni un segundo más para compartir estas historias milagrosas con al menos 5 personas que usted ama, aquellas cuya fe puede ser fortalecida por los ejemplos del Padre Pío. Su participación directa en esta misión espiritual no solo puede ser un puente de esperanza para otros, sino que también puede traer bendiciones a su propia vida. Además, los invito a que comenten sus experiencias personales con la intercesión del Padre Pío. Su testimonio puede servir como un poderoso testimonio de fe que unirá a nuestra comunidad de devotos, creando un espacio de apoyo y crecimiento espiritual.
No subestimen el poder de sus palabras. Hay un propósito divino en compartir su historia. Finalmente, no olviden activar las notificaciones para que no se pierdan los próximos testimonios y revelaciones sobre el santo de Pietrelcina. Cada mensaje que compartimos es una oportunidad para acercarse más a la luz que el Padre Pío representa. Recuerden que solo los verdaderos devotos comprenden la profundidad del legado espiritual del Padre Pío y la importancia de diseminar sus enseñanzas. Así que tomen acción ahora, porque su conexión espiritual con el Padre Pío depende de esta acción inmediata. Este saber debe ser compartido, porque la verdad de su vida y su amor por Cristo están destinados a despertar la fe de todos aquellos que estén dispuestos a abrir sus corazones.